Mario, ¿qué tal? Buenas tardes. Carmen, Nico y Nacho, te saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? La verdad, un gusto hablar con ustedes y un gusto para mí, estar conectados y hablando de este tema que creo que es tan importante y tan trascendente, ¿no?, hoy en todo el mundo. Mario, han pasado varias semanas, los medios informan continuamente el número de casos, el grupo de riesgo, etcétera. ¿Cuál es la mayor duda que se presenta hoy al común de la gente? Bueno, a ver, nosotros estamos recibiendo muchísimas consultas, y yo especialmente como cardiólogo y en mi grupo, claro, de pacientes que tienen algún problema cardiovascular y llaman y dicen: doctor, yo estoy en mayor riesgo porque he escuchado que los pacientes con problemas cardíacos con este tema de la pandemia o con el coronavirus tenemos más riesgo. Y ahí es donde tenemos que empezar a hacer grandes disquisiciones, ¿no? Porque no es lo mismo tener un problema cardíaco que está estable, está bajo tratamiento, que está haciendo una buena evolución, a tener un problema cardíaco que podemos decir que no está compensado y que entonces sí, una infección viral de estas características le da mucho mayor riesgo, no solo riesgo del punto de vista de la infección, o sea, mayor letalidad, como todos estamos escuchando, sino descompensar a su problema cardiológico. El virus, ¿no? Concretamente. Sí. Cualquier otro tipo de virus también es tan serio para una persona con problemas cardiovasculares. Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque ya desde hace años estamos acostumbrados a que el mismo virus de la influenza es capaz de generar problemas cardiovasculares y descompensar problemas cardiovasculares. De hecho, hoy por hoy está indicado en pacientes cardiovasculares vacunarse para el virus de la influenza. O sea, estamos hablando de la gripe común. Claro. Sabemos ya desde hace un tiempo que puede llegar a descompensar al corazón generando, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, o sea, deterioro de la función de bomba del corazón, y eso generar hasta insuficiencia cardíaca y la muerte. Sabemos también que es capaz de desencadenar hasta infartos por un problema de inflamación sistémica, o sea, de todo el organismo, que genera a nivel de las arterias coronarias la posibilidad de que una arteria coronaria desencadene lo que llamamos accidente de placa y se tape, y hasta arritmias cardíacas. Y eso lo conocemos hace años. Este nuevo virus ha demostrado que tiene la misma capacidad de generar este tipo de problemas, y es un virus que es tremendamente más contagioso, y lo hemos visto, que la gripe estacional o la influenza estacional. De ahí la preocupación que nosotros tenemos con nuestros pacientes y las medidas de prevención que les indicamos, ¿verdad? Correcto. Mario, te hago una consulta porque sabemos que fuiste en algún punto quien introdujo el famoso estudio Ecoestrés en la Argentina. Correcto. En parte, toda esta pandemia genera, ¿no?, cierto estrés, y muchas veces se habla del estrés como un causante de otro tipo de patologías, incluso hasta una baja de defensas. Esto también puede sumar a esa población que está bajo un nivel de estrés elevado a estar vulnerable frente al virus. A ver, claro. Esto también es muy interesante porque es uno de los temas que vengo hablando hace un tiempo, ¿no? El estrés psicológico sabemos que es capaz de desencadenar reacciones en el organismo mediadas por sustancias que se llaman catecolaminas, como la adrenalina y la noradrenalina, que a su vez son capaces de ser gatillos, o sea, desencadenantes de problemas cardiovasculares. Toda emoción que empieza en el cerebro, digamos, y se transmite hacia abajo al organismo, es capaz de alterar al sistema cardiovascular. Entonces, si nosotros tenemos un estrés psicológico, por ejemplo, miedo a enfermar, y esto va generando con el correr de los días angustia, trastornos en el estado general,
Esto puede aumentar la presión arterial, puede aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar de alguna manera el consumo de oxígeno en el corazón. Sí, señor, puede también desencadenar per se eventos cardiovasculares, más allá del virus, el simple hecho de la angustia. Claro. Y lo hemos visto, por ejemplo, en países en que ha habido grandes terremotos, en países en que ha habido, por ejemplo, pandemias en el pasado, Sí. como esta que estamos hablando, como por ejemplo con la famosa gripe porcina, la H1N1 hace muchos años. Está descrito que sí, que puede desencadenar problemas cardiovasculares. Así que el consejo es tranquilidad, ante todo tranquilidad, y seguir las instrucciones que está dando el gobierno de la nación, el Ministerio de Salud, los especialistas, ustedes los periodistas que están ayudando muchísimo en la difusión de todo esto, y tener mucha calma, ¿verdad? Se le recomienda a un paciente ubicado dentro de esta población de riesgo, por ejemplo, que se mantenga alejado del WhatsApp, de las redes sociales. Hoy en día circula tanta información. Mucha información. Yo creo que los medios estamos haciendo un esfuerzo muy grande por informar bien, pero no es el mismo caso de las redes, la gente que... Exacto. Y a una persona mayor, una persona con problemas cardíacos le puede hacer muy mal, por ejemplo, ¿no? Claro, Algún sobre mensaje. todo diciendo que los más vulnerables son los mayores de 65. Claro, permanentemente. A ver, eso es muy, muy importante lo que están diciendo, y les agradezco la pregunta. Por supuesto, o sea, tenemos determinado que hay un grupo de riesgo que es el grupo de arriba de los 65 años. Nosotros sabemos, si hablamos de esta enfermedad, que la mortalidad general hoy por hoy en pacientes jóvenes es baja, pero a medida que vamos ascendiendo a lo largo de los años, incrementa la mortalidad. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Entre los 60 y 70 años se calcula que la mortalidad es de casi el 4%. Pero fíjense que si vamos de los 70 a los 80, ya es del 8%. Y arriba de los 80, del 15%. Eso es lo que se está hablando a nivel global. ¿Con el Todo coronavirus? cambia todos los días. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que ser muy cautos, y acá vamos a lo que ustedes me estaban preguntando. ¿De dónde conseguimos la información? Claro. Entonces, lo que nosotros recomendamos es entrar a páginas web que sean reconocidas. Por ejemplo, el ministerio, si uno pone Ministerio de Salud, Gobierno de la Nación, por ejemplo, puede tener información actualizada del Ministerio de Salud. Algunos otros pueden poner información, por ejemplo, del Colegio Americano del Corazón o del American Heart Association, si quieren en inglés, o de la página de la World Heart Organization, o sea, de la Comisión Mundial de la Salud, que maneja todos estos temas, y tener información sólida hacia la población en general. Ojo con lo que se transmite por redes sociales. No recomiendo Wikipedia, por ejemplo, ni la transmisión por WhatsApp, que muchas veces es bien intencionada, pero está llena de errores. Sí, yo creo que hoy en día el riesgo más grande ya no es ni siquiera son las redes sociales, el Facebook y esas cosas, porque hemos tenido ya cierto bombardeo de que hay mucha noticia falsa. El riesgo más grande es el grupo de WhatsApp, porque te llega supuestamente de conocidos, y vos decís, si el profe, si lo mandó la profe, si lo mandó mi vecino, debe ser verdad. Y en realidad son cosas que andan circulando de gente malintencionada. Ese es un peligro grande. No, por ahí gente que recibe alguna información y cree que con esto ayuda al resto y lo manda, y otro lo reenvía sin chequear, y así se va generando una bola de nieve enorme. Con información que en realidad pone más nervioso de lo que debería, ¿no? Absolutamente de acuerdo con ustedes, tal cual. Y obviamente consulten al médico, lo que siempre decimos. En caso de una persona que está dentro de esta población de riesgo con problemas cardiológicos, que le toca hacer una, no decir cuarentena, pero que está aislado, que se cuida de no salir, ¿a qué le tiene que a qué tiene que evitar, por ejemplo? ¿Qué tipo de sobresaltos estando en la casa? A ver, acá las recomendaciones, más allá de todo, las que se están dando me parecen excelentes. O sea, hay que hacer primero aislamiento, quedarse en casa, lavarse bien las manos todas las veces que sea necesario, usar un barbijo. Estamos hablando de personas... ¿Usar un barbijo en qué circunstancia? En circunstancias que tengamos
definido que tenemos el coronavirus. Si no, no es necesario. ¿Ok? Claro. Sí lavarse las manos con alcohol y, bueno, obviamente tratar de mantener toda la medicación que sigue tomando en forma habitual para problemas cardiovasculares. Eso siempre ha hablado con su médico de cabecera por si hay que subir o disminuir alguna dosis. Y como dije al principio, o sea, mantener la calma, porque el estrés puede ser un factor también desencadenante de problemas. Perfecto. Bien. Bárbaro. Mario, quiero hacer una última pregunta, pero para que podamos debatir entre los cuatro, incluso quiero sumar también a Mario estos últimos minutitos, sé que tiene otros compromisos ahora allí en Buenos Aires, pero quiero preguntar esto en cuanto a el decreto de necesidad de urgencia que ha emitido justamente el presidente Alberto Fernández en cuanto a quienes lleguen de los países de riesgo, donde tengan el brote de coronavirus, tengan que hacer cuarentena rigurosa, ¿no? Estos 15 días aislados. Hoy se mostraba en medios nacionales pasajeros que llegaban de España que hacían una escala en Chile, justamente porque el aéreo, hay promos, ¿no? Para volar de España a Chile y de Chile a la Argentina, y llegaban a Aeroparque y no le hacían ningún tipo de control. Yo ahora lo que pregunto es, ¿cómo se va a controlar esta situación de decir, bueno, a ver, cómo se va a respetar que una persona que llegue del exterior, de un país donde el brote es alto, y multarlo en caso de que no cumpla con la cuarentena? ¿Cómo se va a seguir ese control? Claro, ¿cómo se va a controlar teniendo en cuenta además los antecedentes ya de hace unos meses donde el ministro de Salud había anunciado que en su momento, cuando el brote estaba en China, el hospital de Ezeiza ya estaba en funcionamiento y demás ante un caso de coronavirus en el país, y evidentemente en su momento tampoco eso había ocurrido? Claro, bueno, yo quiero ver realmente cómo va a ser la reglamentación de este DNU, porque, a ver, si uno quiere hacer las cosas seriamente, la lógica sería que si hay un avión con pasajeros que vienen del exterior de zonas donde hay circulación viral, para mí lo lógico, ideal, es que vayan a lo que ellos llaman una zona remoto, que los busque un camión preparado para tal fin, con personal de sanidad, que lo lleve por un, lugar específicamente determinado para este tipo de circunstancias, y a partir de ahí los acompañen hasta la zona donde van a estar recluidos, que puede ser en sus propios domicilios. Porque si no, a ver, si uno sale de Ezeiza, supongamos, lo reciben los familiares, o lo busca un remis o un auto, lo que sea, todas esas personas están en contacto. Claro. Y después llegan a la casa y se aíslan 14 días. ¿Y qué pasaron con el resto de los contactos que estuvieron en ese momento, de alguna manera, a menos de 1 metro o 1,5 metros del supuesto paciente o portador sano? Me parece que todavía le falta una vuelta de tuerca mientras termine. Claro, ¿qué tan eficaz va a ser esto, no? Exactamente. Mario, te agradecemos muchísimo ese contacto. Gracias. Bueno, un placer, a sus órdenes, y en cualquier momento, cuando quieran, estamos en contacto. Claro que sí, hasta luego. Hasta luego, gracias.